Mi nombre es Sandra García y esto es Type Podcast. Type Podcast, tipografía y diseño. El día de hoy he tenido la oportunidad de conversar con un tipógrafo mexicano que ha dedicado los últimos 10 años de su carrera al diseño y desarrollo de tipografías y herramientas para lenguas indígenas. Es muy apasionante este tema, a mí personalmente me gusta mucho y es una muy buena forma de ingresar a este mundo de las tipografías para lenguas indígenas. Esta entrevista es buenísima para todos aquellos que tengan inquietudes alrededor del diseño y desarrollo de tipografías para lenguas indígenas, que quieran incursionar en este proceso y entender un poco cuál puede ser el camino de investigación, de preguntar y de trabajar con lenguas indígenas latinoamericanas. A mí personalmente me ha dejado muchas inquietudes y muchas ganas de seguir conversando sobre este tema. Así que sin dilatar más esta introducción, simplemente les digo, recuerden darle clic aquí a la campanita, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos entonces con la entrevista a José Manuel López Rocha. 1, 2 y 3. Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Type Podcast. Ya ha pasado casi un mes desde la primera vez que salió el podcast. Y hoy tengo una entrevista súper especial con Manuel López Rocha, que es un maestro tipógrafo, diseñador de tipografías de aquí de México. Y pues es todo un placer para mí tenerlo aquí en el programa o en el podcast para que nos hable y nos converse sobre este apasionante tema de las tipografías para lenguas indígenas. También pues quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí abajito voy a estar poniendo los enlaces y para las diferentes redes en las que estamos. Suscríbanse al podcast, denle aquí a la campanita que está ahí aquí abajo. Pues eventualmente estaré también como complementando un poco el tema de lo que Manuel nos va a contar con algunas imágenes para que nos ilustremos también sobre lo que estamos hablando, ¿no? Muy bien. Bueno, como no me sé tu biografía de memoria, voy aquí a leer un poco para que lo conozcan a profundidad. También les voy a dejar las redes sociales de Manuel para que lo sigan, a él y a sus proyectos, porque nos va a estar contando de varias cosas en las que está involucrado, cosa que me encanta. Y pues sin más preámbulos, empecemos. Bueno, Manuel, tú eres diseñador gráfico especializado en diseño tipográfico y diseño editorial. Es también licenciado de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma de Metropolitana Xochimilco y es maestro en diseño tipográfico. Desde hace más de 10 años investiga y trabaja sobre el tema de la tipografía para lenguas indígenas mexicanas. Alrededor de este tema has impartido talleres, ponencias y muchos otros, etcétera. Y sobre todo, pues has emprendido proyectos para desarrollar soluciones tipográficas para lenguas americanas, lenguas indígenas americanas, en colaboración con hablantes y lingüistas. Actualmente es socio diseñador en el estudio Cuatro Ojos, es profesor de la Universidad Anáhuac de Veracruz y parte del colectivo Letrástica. Pues Manuel, pues súper bienvenido. Gracias por invitarme por acá. No, yo súper contenta, aprovechando que acabas de aterrizar de Colombia, de un proyecto que seguro nos vas a estar contando ahorita. O sea, literal, se aterrizó y cayó aquí en esta casa. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿De dónde eres y cómo te iniciaste en esto del mundo de la tipografía? Pero sobre todas las cosas, ¿cuál es tu comida favorita? Creo que, o sea, en ese orden de ideas, primero la comida y después nos vas En ese orden me lo pones difícil porque me gusta mucho comer, evidentemente. Y cocinar, y sé que haces pan. Y cocinar, y yo creo que el pan es de mis cosas favoritas, pero también los patacones que hace Sandra, entonces se los recomiendo. Sí, a mí ya me dieron el premio honorífico como el mejor patacón, en competencia con muchos patacones en Colombia. En Colombia, sí. Estuvo ruda la cosa. Bueno, pues te cuento, yo soy de Jalapa, Veracruz, allá nací y allá estudié hasta antes de entrar a la universidad. Cuando tocó irse a estudiar a la universidad, me vine acá a la Ciudad de México, a la UAM Xochimilco, y yo entré un poco con la idea, bueno, uno cuando estudia diseño nunca sabe en qué va a terminar, ¿no? Tiene algunas ideas de lo que va a hacer y después van surgiendo cosas. Y yo juraba que iba a ser ilustrador, porque me gustaba hacer monitos y demás. Entonces, pero conforme fue pasando el tiempo en la universidad, descubrí que sí podía dibujar decentemente, pero no podía llegar a hacer trabajo de ilustración, ese en el que ves a los ilustradores cómo crean cosas de la nada y así, simplemente no sucedía y no sucedía, ¿no?
Entonces no llegué plenamente al punto de la frustración, pero sí a dudar como de qué iba a hacer ahí al respecto. Y en eso fue cuando de pronto descubrí el diseño editorial, ¿no? Cuando tuve mi primera clase de diseño editorial, que acá en la UAM le dedicamos como un trimestre a diferentes temas. Entonces cuando llegamos al trimestre de diseño editorial, ahí como que todo tuvo sentido en la vida. Porque descubrí que me gustaba hacer eso, ¿no? Que me gustaba no solamente el diseño, sino todo el proceso que implicaba hacer sobre todo libros, pero productos editoriales. Y de ahí el paso para la tipografía pues ya era nada, ¿no? Sí, o sea, eso es algo que me parece muy cierto porque cuando uno empieza a hacer libros y revistas y publicaciones, te enfrentas al proceso de selección tipográfica, de mirar letras, de ver cuál le combina más, cuál. Entonces empieza como esa curiosidad, profundidad de ¿y estas cositas qué? ¿No? Sí, entonces como en ese proceso fui una vez a unas charlas que hubo en la UAM también sobre tipografía y después se me atravesó con un Tipos Latinos que se hizo en Veracruz. Entonces yo estaba de vacaciones en Jalapa, creo, no recuerdo exactamente si me fui de acá o de allá. Y fui al Tipos Latinos y ahí fue donde conocí a varias personas, ¿no? Con las que después pude tener contacto más cercano y que me gustó lo que vi ahí, o sea, vi lo que hacían los ahora colegas y yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer letritas. Entonces quizás ese fue como el primer contacto. En ese momento conocí ahí personalmente a Alejandro Lochelso, que luego fue mi maestro y como un montón de otras cosas. Ándale. Y me terminé de convencer un poco de dedicarme a eso. Por tanto, en cuanto terminé la licenciatura acá en la UAM, inmediatamente me fui a estudiar la maestría en diseño tipográfico que existía para entonces acá en México, que casualmente está en Veracruz, a hora y media de casa de mis papás. Y entonces pues me quedó perfecto ahí, ¿no? No, pues entonces, bueno, esa fue la historia de cómo empecé con las letritas. Pues bueno, entonces haces la maestría, y creo que por ahí empieza la espinita y el gusto por hacer tipografías para lenguas originarias, lenguas indígenas. ¿O me equivoco? Sí, un poco por casualidad. Siempre me ha gustado, bueno, no siempre, pero desde hace muchos años me ha gustado lo que tiene que ver con la cultura tradicional de México. Y a la par de estar haciendo tipografía y de estar haciendo diseño, también durante mucho tiempo hice música y hacíamos música tradicional mexicana sobre todo, ¿no? Si los quieren escuchar, La Manta, todavía están en Spotify. Todavía, ya no hacemos música, pero todavía quedó ahí por ahí el legado. Entonces, quizás ese fue un primer acercamiento pues hacia las culturas originarias también, de alguna manera. Y el tema de las lenguas indígenas se dio pues por interés, pero también un poco por casualidad, porque alguna vez había en una feria de libro visto los materiales que llevaba el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, que para quien nos vea fuera de México, acá hay un instituto del gobierno que se dedica a hacer trabajo de investigación, pero también de difusión y demás con las lenguas originarias. Y me topé con que esos libros tenían una serie de problemas grandes al momento de la representación tipográfica, ¿no? Una serie de parches y de cosas que se le tenían que hacer a los signos de escritura. Te quiero detener ahí un momentito nada más como para ampliar eso que acabas de decir, o sea, el tema de la representación tipográfica, o sea, como si aquí a este podcast se acerca a un ciudadano del común interesado pues como en este tema, pero que no lo maneja, ¿a qué te referirías? ¿Cómo desglosarías un poco más ese término? Sí, bueno, hay un punto, digamos, el alfabeto latino, el que empleamos nosotros para escribir el castellano y muchas otras lenguas del mundo por convención, pues es un sistema, un alfabeto que se inventa hace muchísimos años para escribir en latín solamente, ¿no? Con los sonidos del latín. Y entonces a las lenguas que derivan del latín nos va muy bien porque lo podemos adaptar muy fácilmente. Pero no solo las lenguas originarias, sino muchas otras lenguas del mundo, con sonidos completamente diferentes y con funciones completamente diferentes, emplean el alfabeto latino y empiezan a elegir algunas otras letras para representar sus sonidos. De ahí que varias lenguas tengan caracteres únicos, como en el caso del alemán, que tiene este símbolo que es la SZ, ¿no? Como una S doble, o del islandés o muchos otros, y otros también emplean marcas diacríticas, o sea, lo que usamos aquí en español con los acentos o con la virgulilla de la ñ, ¿no? Pero otros idiomas han tenido que utilizar la base del alfabeto latino e incorporarle un montón de cositas.
Yo digo que son como sombreros y peinados que se le ponen ahí para poder representar los sonidos u otras cosas. Entonces pasa con las lenguas originarias de México y de América y con muchas otras lenguas que al formar parte de familias lingüísticas o provenir de lados muy diferentes tienen también sonidos completamente distintos. Marina Garone habla como de un universo sonoro completamente diferente. Y que en el momento en el que hay un contacto a raíz primero de la invasión europea a América, pero después también de la incorporación de varios de estos elementos culturales y funcionales, ¿no? Pues al momento de querer escribir las lenguas originarias, pues también se tienen que idear una serie de caracteres, de letras diferentes, ya sea con la base del alfabeto latino y otros acentos o con algunas modificaciones. Entonces, en una fuente tipográfica convencional, como las que usamos para escribir en Word o en donde sea, muchas veces, si a veces nos sucede que para el español no encontramos un signo de apertura, una ñ, una letra con acento, entonces para las lenguas que son menos difundidas, para las lenguas que se les suele llamar minoritarias, que digamos más bien han sido minorizadas, pero ese es otro tema, pues no hay cobertura, ¿no? O se necesitan hacer una serie de remiendos y de parches para que al menos a la vista funcione. Entonces eso me refiero con que es difícil tener una correcta representación tipográfica, ¿no? Cuando escribimos a mano no hay problema, hacemos las marcas, pero cuando lo hacemos con tipografía, entonces ahí tenemos un hueco. Y vos notaste esas deficiencias en esos documentos que consultaste del INALI. Claro, que llegaron a mis manos así un poco por casualidad, ¿no? Entonces, después de este paréntesis grande, continuamos con el relato. De manera que cuando estaba estudiando la maestría, en la clase que nos daba Alejandro Lo Celso, que justamente que es un diseñador de tipografía argentino que nos ha influido un montón a los diseñadores de tipografía de toda América Latina, y que fue maestro, nos pidió que hiciéramos un proyecto que solucionara algún problema tipográfico. Y a mí se me hizo fácil. Dije, voy a hacer una fuente tipográfica que tenga todos los símbolos que necesitan las lenguas indígenas. Todos los símbolos. Dije, sí, voy a salvar al mundo con esto. Porque a todos nos gusta salvar al mundo. No, en nuestro corazón, en el corazón de cada diseñador hay algo así como de, con este póster voy a salvar la guerra en algún lugar, ¿sabes? Como el hambre en el mundo, pero sí. Y es un proceso. Entonces, así me acerqué primero a ese tema y lo que empecé a hacer fue compilar materiales de todos lados, todo lo que encontraba en bibliotecas, en internet, en estas publicaciones que hacía el instituto, etc. Y empecé a juntar así como una lista de símbolos tipográficos, así una X con diéresis o unas letras tachadas y con un montón de cosas, muchos que después me di cuenta que eran símbolos del alfabeto fonético y de otros sistemas de escritura, y me puse a incluirlos en mi fuente tipográfica y a llenar y a llenar y a llenar de símbolos, ¿no? Entonces, con eso todavía por ahí está publicado el proyecto, se llamó Jalitic o Xalitic, que es el nombre de un barrio de origen náhuatl que hay ahí en Jalapa. ¿Y dónde se hace el concurso donde se hace la carrera de melones? Que tenemos que hablar de la carrera de melones. Si no, busquen la carrera. Pero bueno, al margen, diseñé esta fuente tipográfica y después me di cuenta de un error en el que había caído. Que era que estaba incluyendo indiscriminadamente un montón de símbolos, algunos de los cuales ya no eran vigentes, porque también cada comunidad de hablantes va renovando la manera en la que decide escribir. Es un proceso que todavía está en marcha para muchas de las comunidades hablantes, y que entonces lo que yo estaba haciendo no servía muy bien, porque ni cubría todo, ni cubría una sola cosa. Entonces dejé ahí en pausa, pasé la materia muy bien, todo sirvió como de inicio, pero después supe que tenía más bien que buscar una necesidad real y un grupo de usuarios, ¿no? Viendo también al diseño, o sea, que uno crea no para espectadores, sino para usuarios. Y entonces que tenía que buscar unos usuarios que tuvieran un problema específico y poderlo resolver también pues de una manera que tenía que hallar cómo fuera y no intentar hacer algo para todos, también con un montón de recursos que no había discriminado, ¿no? De recursos pues como informativos. Claro. Bueno, entonces cuando hablas de esto de los recursos, o sea, dependiendo de esos usuarios específicos, ¿te refieres a una lengua específica, a una comunidad específica, a unos hablantes específicos? Y en ese sentido, pues no querer resolverlos para todos, porque entonces no estás dando una solución clara. ¿Cuál fue esa primera comunidad o esa primera aproximación que tuviste hacia qué lengua?
Pues con quienes empecé a trabajar primero y con quienes sigo trabajando es con la comunidad Mije, o Ayuk, como se autodenominan, y ahí es donde conocí a una persona que también ha sido como fundamental para muchas cosas, que fue Yasnaya Aguilar, que también recomiendo que lean mucho de lo que escribe, que la conozcan si tienen oportunidad, sobre todo su trabajo, y ella forma parte de un colectivo que se llama Colmix, o Colectivo Mije, que son originarios, está de aquel lado si buscas el libro. Sí, exacto. Ahorita lo muestro. Es una escritora y lingüista y demás de origen Mije, ella es originaria de Ayutla Mije. Y una vez en Twitter preguntó, en ex, no, era Twitter todavía. Entonces, una vez en Twitter, que todavía era Twitter, antes de ser ex, me encontré con que Yasnaya había puesto una duda, a ver si encontramos por ahí esos tweets, que había descubierto... Más o menos en qué año, ¿te acuerdas? Debe ser como por ahí de 2012, yo creo. Que había oído sobre la tipografía Mayatán, que fue un proyecto que se hizo hace muchos años, dirigido por André Gurtler, y que participó Verónica Monsiváis y David Kimura, varios diseñadores que ahora se me escapa el nombre de algunos quizá, pero que había sido una fuente tipográfica hecha para Maya antiguo, ¿no? Entonces se había enterado de la existencia de esa fuente y preguntaba si alguien sabía pues qué pasaba con esa fuente, si no se podría hacer una también para la lengua Mije, ¿no? Y entonces por ahí hubo una cadena que derivó en que Yasnaya le preguntó a Juan Pasco, impresor, también emblemático, y Juan le rebotó la bolita a Cristóbal Enestrosa, saludos a Cristóbal, y Cristóbal después rebotó la bolita conmigo, ¿no? Que sabía que había estado haciendo algunas de estas cosas. Entonces, como por ahí del 2014 nos conocimos ya en persona, junto con otras personas de ahí del colectivo Mije, y empezamos a desarrollar algunas ideas para crear una serie de productos tipográficos para lengua Mije. Entonces, por ahí está una fuente que había hecho entonces, que dejé abandonada un poco algunos años, que habían estado utilizando ellos para ciertas cosas. El primer uso que tuvo fue en una botella de mezcal, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Y hace un par de años... la revisé, la reeditamos y de ahí hemos hecho otro par de proyectos que tienen que ver con la lengua y que es una fuente que, si bien la lengua Mije la puedes representar con muchas fuentes comerciales, pero que me llevó como una investigación un poco más profunda de otras cosas de la lengua para generar un producto que pudiera funcionar bien para escribir en esa lengua. Quizás muchas personas cuando se habla acerca de tipografías para lenguas indígenas se preguntan justo eso, o sea, como... ¿Qué es lo especial? ¿Por qué una lengua necesitaría una representación específica en una tipografía específica? Has dado varias veces pueden encontrar las conferencias de Manuel en YouTube, pues que Manuel López Rocha ha dado varias, pero este ejemplo, por ejemplo, con el alemán, ¿no? Que es una lengua que tiene palabras muy largas y eso, pues como que se decanta en que para ahorrar espacio en estas palabras tan largas, entonces tienden como a condensar un poco. Y así, o sea, como si para una lengua como el alemán se toman el trabajo de analizar esa longitud de las palabras, el ancho y la cantidad de diacríticos y tal. Entonces, en ese sentido, ¿cómo puedes contarnos, pronto no entrar en tanto detalle, pero sí contarnos un poco qué tipo de soluciones en el caso, por ejemplo, del Mije, como qué cosas has visto que permiten esa implementación específica para esa lengua, por ejemplo? Claro, primero, bueno, es como una metodología que también un poco he desarrollado ahí alrededor y pasa por ver algunos aspectos visuales, por ejemplo, analizar cuáles son los símbolos más recurrentes, ¿no? El Mije está lleno de letras con diéresis, entonces, bueno, va a suceder eso, ¿qué hacemos con ello? ¿Las ocultamos, las hacemos más evidentes, ¿no? La longitud de las palabras. Tenemos herramientas de separación silábica, por ejemplo, en este caso no. Si ustedes escriben en InDesign o en Word o donde sea, el programa en español divide las palabras, pero para otras lenguas no tenemos esas herramientas, ¿no? Entonces, pues pasa por adelantarse a la forma en la que se va a escribir, calcular, por ejemplo, que si hacemos una fuente muy ancha, en los caracteres nos va a dar problemas de espaciado, revisar la recurrencia de signos, cuáles signos se repiten muchas veces, cuáles interactúan con cuáles,
O por ejemplo, después me llevó a estudiar un poquito de fonología, que es esta parte de la lingüística que investiga los sonidos de una lengua, y darme cuenta que al menos en Mije algunas letras condicionan el sonido de otras, ¿no? Por ejemplo, la J, la Y condicionan el sonido de las letras que están antes de ellas, y entonces crear algunas alternativas ahí de sustitución automática para poder ayudar a la mejor lectura de la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Y como dices, yo siempre tomo al alemán como base, porque en la historia de la tipografía alemana, para quienes les interese, podemos ver que los alemanes han hecho lo que han querido con las formas, ¿no? Y que muchas de las formas de la tipografía alemana son diferentes a la tradición, incluso tipográfica, que tenemos en el resto del mundo. Entonces, ese toquetear las letras y adaptarlas para lo que mejor nos sirva, pues a mí me parece que lo podríamos hacer incluso desde acá también, ¿no? Claro, los alemanes lo hacen sin miedo porque inventaron ellos la tipografía contemporánea. Y acá ¿Sistema siempre... de impresión? Ajá, pues digo contemporánea porque pues sí. no fue la primerísima, ¿no? Pero acá lo tomamos como tabú un poco el meterle mano a la letra, creemos que es ya que las tiene cosas... que ser así, y si no es así está mal y las cosas son como vienen desde fuera, porque tenemos esta costumbre también de que todos los artefactos tecnológicos han venido desde fuera, pero también podemos, sobre todo con las tecnologías y la apertura que hay ahora, podemos modificarlas, podemos meterle mano y crear algunas soluciones que convengan para la escritura de algunas lenguas de acá. Me encanta esa posición, porque además es un poco muy política también, es un poquito como desmitificar la tipografía. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito sobre, creo que esto ya es el proceso creativo, pero podríamos ahondar un poquito más como en tu propio proceso creativo en el momento de diseñar tipografías. ¿Cuáles son también como las formas en las que más te identificas y en las que más has trabajado? En fin, cuéntanos un poco sobre eso. Yo he trabajado casi desde el inicio en tipografía para texto. Y creo que ahí me siento un poco más cómodo. De pronto medio aburrido. No, también he hecho algunos otros proyectos que no todos tienen que ver con esto, ¿no? De pronto algunas otras tipografías, algunas cosas más display y demás. Pero creo que me siento cómodo trabajando con tipografía para texto. Y entonces quizás sean los estilos como que más he abordado, ¿no? Y de ahí, ¿qué más me preguntabas? El proceso creativo, o sea, ¿cómo decides que van a ser estas formas y no otras? O volvemos a retomar el tema de, bueno, depende de la solución tipográfica para la lengua, o no sé si puedas ahondar un poquito más en eso. Sí, de repente soy medio estructurado para algunas cosas, entonces me gusta que respondan como uno a uno las necesidades, ¿no? Entonces, si en esa primera investigación o indagación que hago sobre las formas me doy cuenta que tenemos un alfabeto que tiene pocas letras con ascendente, ¿no? Entonces ya sé que ahí las ascendentes que son una cosa que pueda como obviar un poco y darle una mayor altura de X, o que hay palabras muy largas y entonces necesito hacerlo un poco más compacta o demás. Entonces de repente hay cosas que responden no tanto como a este genio creativo, sino como a algunas condiciones que se van viendo ahí, ¿no? Y yo creo que al menos en este tema de las lenguas indígenas se habla mucho como de la identidad cultural. Y muchas veces nos vamos también por una cosa que es decir, ay, bueno, pues voy a hacer que mi fuente tipográfica tenga grecas o tenga como bordaditos, ¿no? Creo que no tiene tanto que ver con eso de la identidad cultural, sino al menos desde mi punto de vista, una fuente o un producto tipográfico puede lograr como cierta afinidad cultural con un grupo de hablantes si les responde a que se escriba bien la lengua, ¿no? Más allá como de las formas. Entonces podríamos decir, como para resumir, como que lo primero es entender y conocer las necesidades antes de ponerte a hacer un boceto de cualquier cosa. Luego empezar a diseñar teniendo en cuenta esas necesidades y finalmente, si amerita y se necesita y es necesario, pues podríamos ya empezar a hablar de cosillas adicionales que le quieras meter a la fuente. Como que eso sería como un proceso lógico para vos. Claro, ver el contexto un poco y como el tono gráfico de la tipografía que quieres hacer, ¿no? Bueno, podríamos hablar un poco como de los desafíos más grandes que te has enfrentado y luego hablemos de los desafíos propios de las lenguas en general, no solo de tus casos, sino cómo ves el tema de los desafíos tecnológicos, sociales, políticos, en fin, que se presentan en el trabajo con lenguas indígenas. Sí, bueno, quizá el primer desafío ha sido el dinero.
Bueno, sí. porque es un trabajo que creo que es urgente de hacer, sobre todo con comunidades que lo necesitan y que están llegando a un punto en el que editan y hacen cosas con tipografía y están solicitando un poco que los que nos dedicamos a esto pues cubramos esas necesidades, pero pocas veces hay dinero ahí, ¿no? Entonces hay que distraer un poco el tiempo que uno tiene haciendo otros proyectos para hacer esto y aunque quisiera dedicarle más a esto, pues no se puede y demás. He tenido algunos trabajos que han sido pagados como por instancias o incluso por agencias de diseño, etcétera, que han notado que les hace falta esto, pero casi siempre es un trabajo que uno hace con las comunidades, ¿no? Y por ahí no te puedes esperar a tener financiamiento, sobre Sí. todo de quién, ¿no? Para poder emprender esto. Entonces sí, puede que sea un poco hippie, pero entonces lo haces así como viene o te esperas sentado a que llegue el momento ideal y los financiamientos ideales, ¿no? Exacto, que hasta ahora no ha pasado, creo, de forma muy masiva, ¿no? Ujú. O sea, sí, por ejemplo, sé que hiciste una tipografía para el INALI, Ujú. ¿no? Que ahorita no está como disponible para el público en general, pero, por ejemplo, ese tipo de proyectos se toman su tiempo, también requieren como de ciertos presupuestos, pautas, intereses políticos y tal. Como que el gobierno no tampoco ha prestado tanta atención en resolver esto de las lenguas indígenas o trabajar tipografías para lenguas indígenas. Bueno, otro de los desafíos es la socialización, te iba a Mm. decir, ¿no? ¿Cómo haces Ah, que sí. estos productos después funcionen también? Y también yo creo que es que este punto de la tipografía para lenguas indígenas es como ser especialista en tubo de cobre de calibre 6, ¿no? Entonces, tampoco puede uno exigir que el gobierno así esté interesado en resolver problemas de tubo de cobre de calibre 6, sino que también tenemos que difundir un poco esto que se hace. En algunos ámbitos, de pronto llegas al punto en el que te das cuenta que lo que necesitas es esto, pero tampoco es un tema que sea tan difundido. Entonces, por lo mismo, uno tiene que hacerlo, ¿no? Y tiene incluso a las comunidades de hablantes o de personas que están haciendo activismo por las lenguas indígenas, por la preservación, la difusión de las lenguas indígenas, a través de la lengua escrita, pues entonces es hacerles notar que uno puede hacer este tipo de productos, ¿no? Que muchas de las limitaciones en el ámbito digital que tienen se pueden resolver trabajando de este lado. Entonces sí, tampoco he hecho como una culpa tan grande a las instancias públicas o de gobierno, porque también es un tema que no es fácil de acceder, ¿no? Incluso desde allá. Y creo que en México sí se han hecho algunas cosas, quizá más que en otros Sí. espacios, pero que también no los han hecho sobre todo los gobiernos, sino los colectivos de personas, de profesores, de escritores, de editores que Las están... mismas comunidades jalando los proyectos y echándole ganas, no esperando a que se les resuelva desde otras instancias, han hecho un montón. Claro, ¿no? Y el trabajo está hecho más bien desde ahí. Y bueno, pues sí, los financiamientos a veces son complicados desde ese lado. Por ejemplo, la ausencia de diccionarios en el software en el que se diseña, por ejemplo, libros, revistas, periódicos. Una plataforma muy usada es, por ejemplo, InDesign, que tiene, creo que, diccionario para el islandés, pero no para el maya. Más o menos doble cantidad de hablantes, más maya que islandés, y no existe un diccionario que le permita a la máquina interpretar dónde iría el corte silábico, dónde hay un error de ortografía y cosas de esas. Eso, por ejemplo, es una cosa que a mí me impacta y que también tiene que ver como con mucho trabajo en las comunidades para paliar esa parte que es muy... No sé si es política, si es tecnológica o si es qué. ¿Qué otras cosas has observado que puedes dificultar un poco la implementación o el trabajo con lenguas originarias más bien? Claro, es un asunto que viene como de problemas políticos y de problemas también de racismo profundo, ¿no? Y de colonialismo, y que entonces toda la industria de la tecnología está llena de eso, claro. Sobre todo porque se plantea también desde ciertas lenguas hegemónicas como el inglés, todo el software, ¿no? Y que incluso para otros idiomas fue hasta hace poco que uno pudo poner una URL con una ñ, ¿no? Entonces es un problema que venimos arrastrando los usuarios, los hablantes de muchas lenguas, no solamente de las lenguas originarias. Pero en las lenguas originarias pasa también por un asunto de racismo y de políticas públicas, ¿no? Y que entonces Islandia pues es un estado con más dinero y demás. Pero pues vuelvo a que son las comunidades las que están haciendo eso y hay que buscar la integración, ¿no? De pronto tengo también como una crítica hacia el consorcio Unicode,
que No, sí. ha decidido no codificar algunos símbolos, porque ha dicho que todos los símbolos que se puedan resolver con diacríticos combinables, a pesar de que es un relajo hacerlo y quizá la mitad de los diseñadores no sabrán cómo hacerlo de manera práctica, pues menos un usuario menos profesional, pero han decidido no implementar ese punto de código, ¿no? Y entonces por ahí también hay otras cosas como el acceso a los símbolos desde el teclado, también se ha hecho con mucho trabajo alrededor de diseñar teclados para la escritura. Cuando hablamos de punto de código, hablamos de cuando uno teclea la letra A o la L, ¿no? Tú solamente tocas la A y la L en tu teclado y el computador interpreta que esa letra está ubicada en un cajoncito especial que tiene un nombre y va y la jala y la pone en tu pantalla. Cuando nosotros usamos, por ejemplo, una A con acute, con tilde, acento, una A con acento, presionamos la A y el acento y nos muestra una A con acento. Incluso esa se diseña completica, ¿no? La A con acento. Pero hay otro montón de lenguas que necesitan hacer mezclas un poquito más locochonas, ¿no? Por ejemplo, la U con barra. ¿Cómo accedes desde un teclado convencional, por ejemplo, en nuestro caso en español, a una letra como esa? Entonces, Unicode se niega a crear un punto de código para esa y mira tú ver cómo le resuelves al usuario que necesita una U con barra y cómo llega desde ahí, porque no existe ese código. Eso es más o menos una explicación de lo que nos Sí, estás es como hablando. esta acta, como el número de identificación, ¿no? La dirección de la casa de la letra. Exacto, y como si nos negáramos a asignarle una específica, ¿no? Digo que afortunadamente hay un montón de gente, o sea, también hay más colegas diseñadores de tipografía, ¿no? Tú misma has hecho trabajo alrededor de esto y muchos otros que hemos estado envueltos en este asunto y que cada vez también va llegando a instancias pues alrededor de este tema que pueden tomar ciertas decisiones que igual y ayudan al soporte lingüístico de muchas lenguas. Colaboraciones, cuéntame un poquito sobre esas colaboraciones con las comunidades y cómo ha sido esa experiencia. ¿Cómo fue desde ese primer proyecto en el que tú decidiste salvar al mundo hasta llegar a algo tan específico como trabajar con el MIGI? Bueno, creo que tenemos que procurar que este tipo de proyectos siempre vengan de necesidades reales de la comunidad. Como todo proyecto de diseño, tiene que venir de una necesidad específica, porque si creamos cosas así al aire para ver quién lo consume, siempre es como contradictorio el asunto, ¿no? Entonces, pues hay que diseñar solo lo que haga falta. Y por ahí en esa ruta me ha interesado a veces trabajar con algunas otras lenguas que pueden ser fascinantes en su modo de escritura, pero que todavía están dentro de un proceso en el que los propios hablantes están decidiendo qué alfabeto usar, cuál forma de escribir es mejor, intentando todavía hacer como ciertas cosas. Y yo creo que la tecnología va legitimando cosas. O sea, si uno crea una fuente tipográfica, de pronto parecería que esa tecnología que ya está en la computadora, ¿no? Es la forma buena de hacer las cosas, la forma correcta. Entonces creo que también hay que dejar que ciertos procesos sucedan, que los hablantes puedan tener ciertas discusiones y hasta el momento en el que sea necesario intervenir desde el diseño, ¿no? Y no al revés, no ser el diseñador el que llega. El que llega. Pasó en los tiempos del linotipo que algunas escrituras de la India, algunos símbolos, se escribían tradicionalmente de alguna forma. Llegan con la urgencia de incluirla en estos sistemas de linotipo, los diseñadores estadounidenses hacen las formas que les parecieron más correctas e incluso interfirieron en la forma en la que la gente después escribía a mano, ¿no? Entonces eso, las tecnologías, sobre todo las que vienen desde afuera, pueden legitimar una cosa que igual todavía no logra un acuerdo adentro de la comunidad. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con temas también de colonialismo viniendo desde afuera y así. Entonces hay que procurar pues trabajar con hablantes o con gente que le sabe al tema. Ahora tampoco es llegar a una comunidad y pararse en la plaza del pueblo y decir ¿cómo ves esta tipografía? ¿No? Pero cuando digo trabajar con hablantes me refiero a trabajar con usuarios de tipografía. O los que te están necesitando el desarrollo específico, o sea, ellos saben. Con editores, con diseñadores que, aunque no sean parte de la comunidad, pero que hayan tenido que trabajar con estos materiales, con activistas, con gente que está haciendo cosas digitales y así. Pero para eso también es un eslabón que requiere como que se desarrollen otras cosas dentro de los hablantes, ¿no? No va a llegar uno con una tipografía como a salvar
cosas. Aunque sí, desde este espacio se pueden proponer también algunas soluciones que después se evaluarán las comunidades si les funcionan o si no. Vale, perfecto. ¿Cómo ha sido ese impacto en las comunidades? ¿Cómo has visto que estas tipografías han cambiado de pronto la percepción que tenían sobre sus lenguas? ¿O cómo ha sido esa interacción una vez ven el producto desarrollado? ¿Cómo sientes que se sienten? No lo sé, habría que preguntar. O sea, vos entregas la fuente y les dices... Bueno, al menos este trabajo con la lengua mije todavía sigue en desarrollo, ¿no? Ha sido como muy paulatino y hemos ido haciendo cosas. Apenas hace poco es que he podido distribuir esto, sobre todo a diseñadores que están trabajando con la lengua y han hecho varios materiales con estas fuentes tipográficas, ¿no? Que me parece que les funcionan para hacer un diseño más limpio también. Y ese feedback, ese va y viene del proyecto, ¿cómo lo has sentido? O sea, ellos cuando reciben la fuente y la experimentan, dicen, oye, pero le quita, le pone, ¿por qué tal? Por ejemplo, la primera que hice, que era una fuente con serifas como muy de texto, muy libresca, después me dijeron, estamos haciendo unos libros para niños y la verdad es que esto no nos sirve, ¿no? Entonces esta A de 2 pisos no está sirviendo, necesitamos otra cosa. Y empezamos por adaptar la tipografía que había, pero pues después más bien hice otra, ¿no? Entonces me pidieron que hiciera otra, como con otras características, porque entonces ya estaba viendo esa necesidad de hacer otro tipo de cosas. Entonces creo que ese fue un muy buen feedback, me pusieron a trabajar más. Saludos a Ta y a los demás que hacen este trabajo. Pero pues se trata de eso, ¿no? Como de ir viendo qué otras necesidades hay, de que se vaya utilizando. Y creo que el propio uso te va dando esa retroalimentación. Entonces ya vimos como ese recorrido, un poco del paneo de tu trabajo, cómo ha sido todo este viaje. Ahora vámonos al presente. Como dijimos al principio, acaba de llegar de Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué estabas haciendo por allá? ¿Tomaste café? ¿Comiste almojábanas? Cuéntanos un poquito cómo te fue en Colombia. Todo eso. ¿Y qué fuiste a hacer específicamente? Bueno, pues vengo llegando de una estancia que tuve en la Universidad Católica de Manizales. Me invitó parte de un equipo que al menos desde el diseño tipográfico dirigía Ana Serna, que es egresada de la UBA, de la maestría en tipografía. Y están emprendiendo un proyecto que tiene que ver con fuentes tipográficas y otros elementos digitales como un teclado lógico para lengua en Veracatío. Okay. Y entonces, bueno, a partir de este trabajo que están haciendo, financiados por la universidad y por la compañía de electricidad de ahí de la región que está metiendo dinero, llevan un rato haciendo este proyecto y querían como alguien que diera asesoría externa y que pudiera saberle esto, ¿no? Entonces estuvimos 2 semanas trabajando, refinando un poco la fuente tipográfica y dejamos un poco andando la primera propuesta también de diseño de teclado, como para el acceso más fácil a los caracteres. Okay. Y bueno, pues queda que ellos todavía hagan esta retroalimentación ya en las comunidades, intentando hacer escritura y trabajando con los equipos digitales directamente con los hablantes. Bueno, ya habíamos trabajado en una fuente tipográfica para una comunidad en Colombia. Creo que ese proyecto también nos abrió como otras puertas y tal. Cuéntanos un poquito, contémonos un poquito acerca del proyecto, en qué se basó y de pronto ¿esto te sirvió como experiencia? ¿Eso te sirvió como experiencia para esto o ves que hay como distancias muy marcadas entre una cosa y la otra? No, de hecho hay una familia lingüística que se llama Chocó, que es a la que pertenecen solamente 2 lenguas, Embera y Wounaan. O sea, conectadas. Y habíamos hecho un proyecto, bueno, ahí trabajé junto con Sandra, hace ya como 8 años, ¿no? Es 2016, 2016, sí. Hace 8 años, en el que trabajamos hace un rato ya. para la lengua Wounmeu de la comunidad Wounaan, ¿no? Entonces sí, estuvieron conectados los 2 proyectos porque a pesar de que creo que no se había contemplado eso cuando me pidieron la colaboración, pero resultó que las 2 lenguas con las que he trabajado ahí en Colombia pues han sido de la misma familia lingüística y hubo cosas ahí que conectaron, ¿no? Ese proyecto lo hicimos no nada más entre nosotros 2, sino con un equipo también más grande, interdisciplinario, de personas de varias partes del mundo, de Colombia, de España, Perú, Brasil, España,
Y Panamá. Y Panamá, sí. Ajá. Y entonces, México. Y México. Y entonces, ahí tuvimos la suerte de tener también a un profesor de la comunidad. Magdam, y exam, kinu intar, nasiram kinu goy, madu goy magin wautar como madu goy, wah poder boho musim kinu goy porque machat kawan como gumar. Que fue el que nos guió en qué cosas se necesitaban, ¿no? Desde su experiencia enseñando a los primeros lectores, o sea, sobre todo a niños, pero también a primeros lectores quizá más grandes, y cuáles eran las cosas que eran complicadas para ellos, y cuáles eran los problemas que tenían al editar y demás. Y bueno, pues fue un proyecto también súper express que trabajamos Sí. ahí, y que fue la primera vez en la que pudimos abordar el diseño de un teclado, ¿no? Sacamos el teclado virtual, digital, ¿no? Que eso luego también se replicó en una experiencia acá en México, ¿no? Sí. Se hizo un taller alrededor de eso. No sé si podemos jugarle al futurólogo. Según Yasna Aguilar, no, el futuro no es muy brillante para las lenguas indígenas, ¿no? Yo quisiera pensar de forma más positiva, ¿no? Creo que de todas maneras todo ese activismo que se ve ahora en redes, no sé si ustedes lo ven, pero yo veo un montón de gente editando, haciendo libros, hay convocatorias para hacer concursos de publicaciones en lenguas indígenas, ahorita en Veracruz había uno, bueno, todos esos esfuerzos de todas maneras sí hablan como de que hay un interés por esa revitalización y reforzar las lenguas originarias. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero pasa como por una pregunta que tiene que ver con si es necesario, ¿no? Que se conserven las lenguas y las culturas originarias. Yo creo que sí, por muchas razones. Uh-huh. Y después tiene que ver con una sucesión de cosas, ¿no? Hay algo a lo que a mí me gusta llamarle la falacia de la casa vacía, que es un poco el asunto que si uno se encuentra una casa deshabitada y que no pertenece a nadie, en teoría podrías entrar adueñártela o hacer lo que quieras ahí adentro, ¿no? Uh-huh. Y entonces yéndonos... El ocupa de la lengua. El ocupa de la... No, porque yéndonos más arriba, mucho más arriba de lo que tiene que ver con la tipografía, esto mismo sucede con ciertos territorios, en México y en muchos otros lados del mundo, ¿no? Todos los territorios que han sido pertenecientes a las comunidades originarias, al menos en México, la ley pues pide que se hagan consultas para cualquier cosa que se tenga que hacer. Ha sucedido, por ejemplo, en la península de Yucatán, ¿no? Que ha estado llena de granjas porcícolas, de monocultivos, que ha estado lleno también de proyectos que han sido desastrosos para el medio ambiente, como los que han hecho los hoteleros en muchas zonas con destrucción de manglar, etcétera, pero también en muchos otros lugares del país y sobre todo de América, ¿no? También en otras partes del mundo, pero en América lo vemos muchísimo. Entonces pasa como por este mito de que ya no hay población originaria en esos lugares. Y entonces, si tú quieres hacer cualquier proyecto de este tipo, tienes que consultar a las comunidades originarias. Pero ¿cómo puedes saber que verdaderamente hay comunidades originarias ahí? Muchos dicen, no, ya no existen. Aquí sí alguna vez hubo mayas, pero a los mayas se los llevaron los extraterrestres hace mucho, ¿no? Incluso mitos y así construyeron pirámides, ¿no? Incluso historias así de inverosímiles tienen que ver con un asunto que también puede parecer chistoso, pero que impacta como la realidad de ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes tú que una población indígena verdaderamente es indígena? ¿De dónde sacas el indigenómetro, no? No hay manera, o sea, cualquier estudio... ¿Qué tan indígena eres? Claro, hay quien ha dicho, bueno, con estudios genéticos, eso no es cierto, ¿no? Ese es un perfilamiento racial también ahí, pues feito. Pero quizá el elemento con el que puedes distinguir que existe una comunidad originaria es con ciertos elementos culturales. Y el más tangible tal vez es la lengua, ¿no? Entonces, donde tú llegas a un lugar donde se habla una lengua originaria, pues sabes que es una población originaria, más allá de su autoadscripción. ¿Y qué pasa con la lengua? Que ha ido desapareciendo en los últimos años, ¿no? Contrario a lo que se cree que fueron los españoles durante este tiempo de la colonia y la invasión, en la que desaparecieron las lenguas indígenas. No, las lenguas indígenas desaparecen sobre todo a partir de la independencia de México y sobre todo en los últimos 100 años, ¿no? Con un proyecto también castellanizante del Estado mexicano y que también ha pasado en otros lados del mundo. Entonces, las lenguas desaparecen porque las lenguas se empiezan a volver poco útiles para sus hablantes. Pasa lo mismo cuando una persona que habla castellano migra a los Estados Unidos o a Europa o a otro lugar.
Pero bueno, una lengua, cuando no la puedes utilizar para todo, cuando no la puedes utilizar para escuchar música, para ver películas, para leer libros, para comunicarte por WhatsApp con tus familiares o con tus amigos, cuando no la puedes utilizar para decir cosas buenas, pero también para decir cosas malas, quizá para insultar, para protestar, Causarla para como lo que cualquier sea, cosa, ¿no? Entonces, cuando tu lengua empieza a desplazar ciertas funciones, cuando sí puedes cantar, pero no puedes leer, ¿no? O cuando sí te puedes comunicar de manera hablada, pero no de manera escrita, ni mandar mensajes porque el teclado del teléfono no tiene los símbolos, etcétera. Entonces empieza a dejarla de lado y empiezas a llenar esos espacios con la lengua, pues con la lengua mayoritaria, que normalmente es una lengua colonial, ¿no? Y entonces nos empezamos a volver todos como una masa uniforme y entonces también abrimos la puerta a que parezca que las comunidades originarias no existen, como ya habíamos dicho. Y entonces, ¿cómo hacer que no desaparezca la lengua? Pues metiéndola a todos los ámbitos de la vida. Y parte de eso, pues es la lengua escrita. Y la lengua escrita pasa casi siempre por un filtro tipográfico, ¿no? Y ya dijimos cuáles son los retos tipográficos que hay a la hora de ver una representación. Por lo tanto, si bien con diseño de tipografía no vamos a salvar el mundo, sí podemos cubrir una parte de toda esa cadena que nos lleva a cosas más difíciles, ¿no? Entonces, así es como veo yo el asunto. En realidad estamos abonando como a que no se promueva la destrucción no solamente de la lengua escrita, sino de la diversidad lingüística y después también de muchas otras cosas. Ya como un poco para redondear ya esta entrevista y esta conversación que ha estado, pues a mí me encanta, muy amena. ¿Qué consejo le darías a aquellos que quieran incursionar en este apasionante tema que además es altamente político? Yo creo que no se puede desligar la lengua de la política, del racismo, de la segregación o de la inclusión o de todas estas cosas que se ha estado hablando durante todo este tiempo. Pero antes de meternos en todo ese rollo, ¿por dónde crees que podrían empezar aquellos entusiastas del diseño tipográfico que quieran aportar y trabajar en un área tan específica del tubo de cobre número 6? Bueno, pues ponerse en contacto con el tema del cobre, ¿no? No tanto con el hechura de tubo, sino con... Entonces, primero hay que desmontar un montón de mitos que traemos acerca de las culturas indígenas, ¿no? Y por ahí hay que investigarle. O sea, porque a veces creemos ciertas cosas, creemos que las comunidades deben ser como una pieza de museo, que no se les debe tocar ni perturbar, que no hay que ponerlos a escribir, que ellos por allá en la sierra no utilizan celulares y qué bueno, porque así son felices, ¿no? Un montón de mitos que existen así y que más bien hay que ponerse en contexto con la realidad y conocer también lo que sucede. O sea, ahora sí que como hacen la burla, México es un país megadiverso y sí, ¿no? Pero también muchos países de Latinoamérica lo son. Y hay que conocer esa diversidad, porque en la escuela nos enseñan las capitales de Europa, pero no nos enseñan las lenguas que se hablan acá, ¿no? Uno podría distinguir en la calle quizá, y esto se lo oía también a una amiga, a Yotin, hace poco, en una entrevista, que decía que uno en la calle puede escuchar a un extranjero hablar y puede decir, él viene hablando alemán, ¿no? Él viene hablando inglés. Y hasta puedes decir, mira, él viene hablando inglés, pero inglés británico. Pero no podríamos, difícilmente podríamos decir, mira, ellos vienen hablando zapoteco, ¿no? Y menos decir, ellos vienen hablando zapoteco del Istmo. Porque no conocemos la realidad lingüística de nuestra región. Entonces, por ahí hay que empezar. O sea, hay que empezar por conocer esta diversidad, sea que uno se quiera dedicar a esto o simplemente por un compromiso social y moral que uno tiene viviendo en este territorio. Y después, pues eso va llevándote solito, ¿no? Quizás si tienes más interés en ver las necesidades que hay, no solo desde la tipografía, sino desde muchos otros ámbitos en donde lo que nosotros hacemos en el diseño puede ayudar. Y de ahí hace falta también que desde dentro de las comunidades pues haya quien se anime a hacer este trabajo directamente, ¿no? Por ahora, quizá la mayoría o todos los que hacemos este trabajo estamos fuera y pues hay que poner a disposición el trabajo que sabemos hacer, aunque tampoco imponer, pero lo ideal sería que incluso dentro de la comunidad hubiera quien pudiera hacerlo. Y además no, estar en la comunidad, no solo estar como en los libros académicos o cosas que encuentres en internet,
O sea, está bueno saber cuáles son las lenguas a través de, pero yo creo que ofrecerlo abiertamente, decir, hey, quiero trabajar en esto, ¿con quién me puedo contactar? ¿A quién le puedo preguntar? Tocar puertas, hablarle a la gente. Así, por un hilo de Twitter, puede uno llegar a empezar a trabajar con la comunidad Mije, por ejemplo. Sí, y ver también que se trata como de un asunto más allá como de uno como diseñador, ¿no? Porque ya le pegué al micrófono. Que a veces uno quiere hacer cosas como por pararse el cuello y bueno, creo que eso va como en sentido contrario a lo que se trata este trabajo. Bueno, y ya para cerrar, no sé si de pronto nos puedas dar consejos o herramientas o recursos que que las personas interesadas en el tema eh, puedan acceder a ellos para empezar a estudiar, a trabajar y a interesarse en el área de las lenguas indígenas. Pues te digo, conocer un poco lo que se habla en la región, quizá acudir a textos, o sea, textos escritos, pero también a veces de testimonios de quienes están haciendo activismo. Este libro de Yasno ya que recomendamos es como un buen Ahorita hago una inicio, pausa. ahorita lo presentamos. Y eso, escuchar de qué va el trabajo que están haciendo, ¿no? Observar, en México al menos hay un montón de ediciones en lenguas indígenas, pues ver cómo son, verlo con ojos críticos de diseñadores y pues informarse alrededor del tema, más allá de la técnica de la tipografía, pues poder indagar ahí. Sí, de hecho, en línea hay varios libros que ha sacado el INALI de normalización de lenguas, hay varias publicaciones, hay feria del libro en lenguas indígenas, donde se pueden adquirir libros y publicaciones hechos exclusivamente y monolingües, ¿no? Entonces, ahí es como empezar a hacer ese ejercicio de observación, análisis y crítica, ¿no? Bueno, Manuel, ya ahora sí, en serio, ya para terminar, cuéntanos un poco de esos proyectos adicionales en los que tú estás involucrado y haznos la invitación al respecto. Bueno, pues además de hacer letritas, hago como otras tantas cosas, ¿no? Trabajo en el estudio Cuatro Ojos con Lorena Ortega, que es mi pareja, y hacemos diseño gráfico, sobre todo diseño editorial, pero también muchas otras cosas de diseño. Y bueno, eso hacemos como día con día, ¿no? Aparte soy profesor de tipografía, de caligrafía y de otras cosas en la Universidad de Anáhuac, en Jalapa. Entonces por ahí en la docencia también encontré como un mundo que me gusta mucho. Y alrededor de esto también hacemos como algunas actividades de difusión. Yo pertenezco también al colectivo de Letrástica, te traigo acá el uniforme. Letrástica, que originalmente es un festival de tipografía y sobre diseño de letras que se hace de manera bianual en Guadalajara y que este año vamos a tener la 5ª edición de Letrástica. ¿Cuándo? En octubre, del 23 al 26 de octubre. Y pronto vamos a dar a conocer como todo el programa, que va a estar muy bueno. Pero aparte de eso, en la pandemia, a raíz del Festival Letrástica, se formó una comunidad también grande, y es donde entro yo a participar directamente con el colectivo, que estamos como Letrástica Comunidad, por ahí en las redes. Sí, te voy a poner acá. Y de ahí abrimos 3 sedes, ¿no? Que es la sede de Guadalajara, que es donde se hace el festival, la sede de Puebla y la sede de Jalapa, que me toca a mí coordinar, en donde hacemos actividades de difusión de manera presencial. De pronto invitamos gente para hacer talleres, para dar charlas, y también un montón de actividades que se hacen en línea, ¿no? Y que creo que es una buena manera de acercarse al mundo del diseño de tipografía o del diseño de letras en general, como sin tener que gastar la gran fortuna, sino más bien se trata de aprender y de compartir recursos entre sí, colegas. De hecho, hace poco hiciste el lanzamiento del libro de Belinda Ugalde sobre la imprenta Enlace en Jalapa. Entonces, de eso también cuéntanos. Bueno, sí, participé, me invitó Belinda Ugalde, que es una compañera diseñadora de allá de Jalapa, que escribió un libro donde recopila el trabajo de las últimas imprentas con tipos móviles que hacen trabajo comercial en el país, ¿no? Y que tenemos allá en Jalapa, que es como parte de estas actividades de difusión que se hacen. Entonces, bueno, los invito también a que conozcan este trabajo de Belinda y de la imprenta Enlace. Y hace unos días también, por medio de la comunidad letrástica, me invitó a hacer la presentación del
Está increíble, yo lo vi, estuve en la presentación y me pareció espectacular, sobre todo un poco como para retomar esto de como de la gráfica popular y de la imprenta con tipos móviles, o sea, tiene como todo eso y ella hace como una selección de esos elementos visuales que utiliza la imprenta y los selecciona y los organiza de una manera que me gustó mucho como la lógica detrás de eso. Pero bueno, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Igual hablar con Manuel para mí siempre es un gustazo, me encanta, es un amigo que quiero mucho y que además pues tiene mucho que aportar y mucho que compartir con nosotros. O sea, por Manuel estábamos aquí 3 horas más hablando. Hemos estado. No me queda más que despedirnos y darle las gracias encarecidas a Manuel por habernos acompañado. Creo que este va a ser casi un episodio de 1 hora. La primera vez que voy a hacer una cosa tan larga. Bueno, mi segundo podcast además, o sea, yo les cuento pues cómo va esto. Pero sí me emociona mucho y este tema pues realmente es muy apasionante y muy bonito, requiere muchos años de investigación y mucho trabajo profundo y creo que vale mucho la pena compartirlo y tenerte aquí pues ha sido todo un placer. De nuevo, pues están invitados a que por favor regálenos un like, síganos en nuestras redes sociales como Thai Podcast. Les tengo una noticia bonita. Yo tengo un libro también que se llama Element Type y este año tuvimos la fortuna de que está en distribución en más de 80 tiendas Sambors en todo el país y en varios estados de México. Entonces, si tienen la oportunidad de acercarse a esta publicación, pues bienvenidos. Y no siendo más, nos despedimos, nos vemos en nuestro próximo Thai Podcast. Bye. Y hasta aquí la entrevista. Por mí me hubiera quedado horas y horas y horas conversando con él, porque siempre es muy ameno, siempre es una persona muy agradable con la que tú puedes conversar. Pero adicionalmente yo quisiera preguntarles a ustedes qué otras inquietudes y dudas tienen alrededor de este tema de las tipografías para lenguas indígenas. ¿Qué se nos quedó en el tintero? ¿De qué más pudiéramos estar conversando alrededor del tema de las tipografías? Todo lo que se les ocurra, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like aquí al video, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y adicionalmente síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, para que estés siempre al día con cada uno de los videos que vamos subiendo. Pues hasta aquí, Thai Podcast. Fue todo un gusto haber compartido esta entrevista el día de hoy contigo. Bye. Thai Podcast, tipografía y diseño.